Hola compañeros, muchas gracias por acceder a mi canal. Bien, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la primera abducción que se registró, de la que habría muchísima polémica y que de ahí luego vendrían todas las abducciones posteriores. Es interesante conocer esta abducción porque muchos pensaban que era un problema psiquiátrico, otros que podría ser parálisis del sueño. Sin embargo, aquí hay datos bastante reveladores. Vamos a comenzar diciendo que era un matrimonio de unos cuarenta y tantos años de edad aproximadamente, de Barney y Betty Hills. Barney era un señor de raza etíope, morenito, y se dedicaba a correos. Y Betty era una trabajadora social, también una blanquita, una estadounidense blanquita, de la zona de Portmouth, en Estados Unidos. Sin embargo, esa noche del 18 de septiembre de 1961 venían desde Canadá, de haber estado en unas vacaciones por las cataratas del Niágara en Montreal, y se dirigían hacia su casa. Cuando en la carretera empezaron a ver que al lado de la luna había una luz muy brillante y pensaron que podría tratarse de una estrella fugaz o un meteoro y fueron a observarla. Cuando Betty cogió sus binoculares, observó que no se trataba de una estrella, sino de un ovni. Sin embargo, el marido pues no quiso creerla y se metieron en el coche. Según iban avanzando, Betty siguió con sus binoculares desde la ventana, mientras Barney conducía, y vio cómo ese objeto se desplazaba. Se desplazaba por las montañas, ahí de la sierra, y se metía entre los picos. Pero cada vez se iba aproximando más y más. En ese momento, Barney quiso salir porque tenían un perrito y tenía que hacer sus necesidades. Mientras Barney estaba con el perro, Betty aprovechó para volver a coger los binoculares porque la nave se había acercado mucho y, al observarlo, vio claramente que era un ovni, además con colores relampagueantes, y observó desde las ventanas que había una decena de humanoides que la estaban observando. En ese momento entró en pánico y salieron corriendo, pero vamos, como alma que lleva el diablo. El orden, algunos diréis que era Betty, era Barney. He mirado distintas fuentes por distintos vídeos de YouTube. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. La cuestión es que también a Barney ya le entró la curiosidad y observó con estos bináculos y entró tan en pánico que dijo, vámonos corriendo. Sin embargo, cuando iban ya por la carretera, de repente la nave se empezó a acercar más y más hasta que se puso arriba del coche. En ese momento empezaron a oír unos ruidos extraños del coche hasta que de repente todo pasó. Todo desapareció. Sin embargo, tenían un lapsus de tiempo de 2 horas que no sabían qué había pasado. En ese momento, Betty le preguntó a Barney, bueno, Barney, ¿ahora crees en los ovnis? A lo que él le contestó, no seas ridícula. Esto es interesante al ver cómo a veces la mente niega lo evidente, ¿no? Se crea una coraza, una barrera y no es capaz de asumirlo. Desde ese momento no volvieron a ser los mismos. No sabía lo que había pasado esas 2 horas y fueron a su casa. Al llegar a casa, pues se fueron a dormir y en ese momento Betty sufrió pesadillas que la acompañarían durante el resto de los años de lo que había ocurrido en ese día. Pero era como todo muy nublado, no conseguía ver bien las cosas y además pensaban que solo era eso, los sueños son, nada más, no sabía por qué. Y sin embargo Barney empezó a sufrir un insomnio muy pronunciado del que además se le empeoró su cáncer, que tenía un cáncer de colon importante. Bien, con el tiempo, ya viendo que no podían seguir en esa situación tan dramática, pues acudieron a una consulta de psiquiatría, donde un eminente psiquiatra ahí de Estados Unidos decidió usar con ellos la hipnosis regresiva. Que por cierto, si alguno tiene dudas de que es abducido, por favor, usar la hipnosis regresiva, porque es la única manera de recordar lo que pasó. O sea, os hacen borrado de memoria literal. Bien, como estábamos comentando, en ese momento, al hacerle esa hipnosis, empezaron a recordar todo lo que pasó. Y en el lapso de esas 2 horas, lo que pasó exactamente es que los ovnis les obligaron a salir del coche en un estado de sonámbulo, se fueron hasta la nave, subieron por una rampa y en ese momento les separaron en distintas habitaciones. Empezaremos contando el caso de Betty. Betty al entrar se tumbó en una camilla y la empezaron a analizar pues un montón de datos. Le rasparon aquí por la mano y le cogieron piel para examinarla. También hicieron mediciones de su cuerpo, de su ritmo cardíaco. Le preguntaron que por qué estaba con un chico de color, que eso no se lo explicaban entre ellos, por qué envejecían. Tenían muchas dudas.
Y Betty contestó que es la evolución humana. Ellos continuaron examinando, también le clavaron una inyección por el ombligo de 15 centímetros, de la que Betty era completamente consciente. Pero lo curioso es que al sacársela, los ovnis tenían capacidad de recuperar las heridas y los tejidos, porque le pusieron la oreja en el ombligo y se recuperó. Después de todo esto, Betty intentó preguntarle que si le podían dar una muestra de por qué estaban aquí. En ese momento apareció uno de los jefes, que era el único que hablaba inglés, porque Betty aseguró que los demás hablaban un idioma muy extraño. Un idioma entre ellos que no sabía qué era. Bien, el jefe le enseñó un libro donde tenían todos los símbolos extraños de cómo escribían ellos, y le dijo que no podía darle ninguna prueba evidente de que habían estado ahí en esa nave. Sin embargo, Betty, ya por curiosidad, le dijo que de dónde venían. Y este humanoide le hizo un dibujo de una serie de estrellas y le dijo cuáles eran las rutas comerciales y cuáles eran pues las rutas de investigación, de rastreo de estrellas y satélites y galaxias que investigaban. Bueno, Betty, sin embargo, se quedó guardado en su inconsciente con ese mapa que trazó. Eso sería una prueba bastante concluyente que ahora hablaremos. Bien, el caso de Barney, lo mismo, le hicieron una serie de pruebas, le pusieron una obstrucción en el ojo, le empezaron a tomar también medidas de las constantes vitales, corazón, le sacaron esperma también, esos procesos que dicen muchos ufólogos que tienen un proyecto de hibridación humano con ellos y crear una serie de especies híbridos. Pues ahí está el asunto. También es interesante que con él se comunicaban más que hablando por telepatía, en el caso de Barney. Tienen esa capacidad de la telepatía desarrollada. Que, por cierto, en círculos New Age y demás se hablan que muchos humanos tienen desarrollada la telepatía, pero sin embargo no son conscientes de ello. Se hicieron estudios, por ejemplo, en parejas enamoradas o en gemelos, cómo su grado de telepatía es muchísimo mayor y saben a distancia lo que está sintiendo el otro. Bueno, no queremos irnos por los cerros de Úbeda, que tengo tendencia a divagar, y continúo la historia. Bien, en esas consultas psiquiátricas fue interesante porque ellos mismos no sabían exactamente qué le había pasado al otro, no recordaban. La única que recordaba era un poco Betty y tenía unas ligeras sensaciones de lo que le había ocurrido, nada más. Sin embargo, pese a estar en consultas separadas, tenían versiones bastante similares, lo que hacía pensar de la verosimilitud de este tipo de hipnosis regresiva. Sin embargo, el psiquiatra tenía dudas. El psiquiatra tenía dudas porque decía, mira, es un matrimonio que no tiene hijos, quizás para buscar un sentido a su vida. También puede ser una respuesta pues de Barney, como ella tenía pesadillas, pues en las pesadillas hablaba de cosas y le habría influido ese tipo de gritos que daba, de cosas que decían sueños. Betty le podría haber influido a Barney. En fin, el psiquiatra tenía ciertas dudas. Sin embargo, es curioso saber que entre ellos dos no buscaron dinero, nunca quisieron popularidad, nunca. Todo lo que le decían que les daban de entrevistas en televisión, todo lo rechazaban. Que eso sería una prueba de que alguien quiere popularidad, pues empezarían, bueno, yo soy contactado de las Pléyades, los famosos pleiadianos, de Venus, como ahora hay muchos supuestos contactados que dicen ser testigos de, bueno, incluso que han ido a esos planetas y han estado tomando con ellos unas cervezas, ¿no? Bueno, cosas sencillamente alucinantes. No decimos que todos los contactados sean fraude con esto. Bueno, es curioso, sin embargo, que Betty, también en este tipo de hipnosis regresiva, consiguió plasmar ese mapa que le habían dado estos humanoides. Humanoides, pues, por describirlos un poquito, los clásicos que son como con la piel gris, no llegan a ser grises estos, ¿eh? Tenían también ojos negros, pero eran de una altura como de 1,80, vestían uniformes como de soldados alemanes, algunos con gorra, y tenían una nariz como muy achatada y una boca muy pequeña. Algo así los describían. Podría ser un grupo de comando de rastreo militares, interestelares, pues no lo sabemos. Sin embargo, a raíz de ese mapa, que se quedó ahí, pensaban que era ficción, pasaron los años. Y en el año 1968 hubo una profesora de primaria que era muy aficionada a la astronomía y descubrió que ese mapa que dibujó se correspondía con el sistema interestelar de Zeta Reticuli, que es una constelación que se descubrió tiempo después de que ella lo dibujara, bastante tiempo después. Es por eso que pensamos que es un caso totalmente real.
Cierto es que después de ahí, el año siguiente, Barney murió por su complicación de cáncer. Betty siguió viviendo hasta el año 2004 y desde ahí han empezado a haber abducciones en masa. Han aparecido testimonios de embarazos de estos seres que luego a los 3 meses ha desaparecido el feto por arte de magia. Se han encontrado personas que tenían cirugía hecha y no se habían operado. Han encontrado también seres que le ponían rastreadores entre la nariz y el cerebro y al extraérselo el propio médico se desintegraban al ponerlo en la mesa, ese aparatito. Bueno, es un tema muy largo, yo no quiero hacer el vídeo mucho, no quiero extenderme mucho más para que lo veáis. Es evidente que estos casos que tanto debatió el psiquiatra John Mack sobre si es parálisis del sueño, que se ven luces, es verdad, la gente enferma de parálisis del sueño ve luces, pero evidentemente una gente de parálisis del sueño no puede tener ni objetos, ni ser quitado un feto, y mucho menos cosas tan espeluznantes como hacer cirugías, incluso, bueno, todo el tema que hay ahora mismo de mutilaciones de ganado, de donde les hacen cirugías perfectas y le sacan los órganos por un agujerito, que eso solo podría hacer un cirujano de alto nivel. En fin, no voy a alargar el vídeo mucho más. Decir que, bueno, ya el tema de avistamientos de ovnis es un hecho. Dentro de poco tendremos la entrevista con un amigo de Perú que nos contará un poquito sus experiencias y daremos vídeos bastante reveladores. Y ya el propio gobierno americano, ya sabéis que desde el verano pasado publicó unos vídeos entre la presión popular de Estados Unidos, que ya sabéis que allá creen mucho más en los ovnis que aquí, y sacó una serie de vídeos diciendo que los había sacado la Fuerza Aérea Norteamericana y que eran claramente ovnis. O sea, ya el tema de los ovnis no se puede negar que por lo menos objetos voladores no identificados, aunque no digan que son de otro planeta o no digan que son tecnologías, o que son incluso multidimensionales, porque es la problemática de los ovnis, que son casos esperpénticos, que desaparecen, aparecen, luego salen los extraterrestres, traspasan paredes, luego se difuminan, bueno. Cosas que parecen sacadas de las peores pesadillas de Lovecraft. Sin embargo, ya el tema de que hay objetos que no saben lo que es, eso es algo que ya no se puede negar. Aunque no digamos que sean extraterrestres, pero ya el gobierno americano ha publicado oficialmente que existen los objetos voladores no identificados y seguramente vayan a sacar mucha más información ahora que se están liberando muchas cositas. Ya sabéis que la ley de libertad de prensa obliga a que cada poco se tengan que desclasificar documentos que estaban en esos famosos almacenes de donde está todo con top secret, que no os penséis que es poco, son millones de toneladas de archivo que están archivadas como top secret, alto secreto, etcétera, que ni tú ni yo conocemos, pero militares de alto grado han hablado, y políticos de alto grado han hablado, y poquito a poco la información se va liberando. Sin más, no me quiero enrollar más. Si queréis tener una charla sobre el tema OVNI, comentármelo, yo estoy muy abierto a toda esta temática. Y sin más, nos vemos en otro videoprograma. Hasta pronto.